tengo dudas yo cuando hay un parate de actividad que sea tan fácil una reelección. Para hablar un poco más, no sé si de macroeconomía, pero sí de algunas cuestiones ligadas al Banco Central, a la emisión monetaria, la inflación, el movimiento cambiario, quería hablar con vos, Pablo Goldín, que nos trajiste unas placas para compartir y para debatir. Primero, ¿no? yo, dado que estamos hablando de todas estas cosas, yo voy a dejar planteado el esquema de política monetaria, cambiaria o macroeconómica que está sobre la mesa y que nos va a marcar el pulso durante, yo creo que todo este año. Para mí, la idea es matar 3 pájaros de un tiro. Primero, esto arranca con el Banco Central anunciando que empieza a comprar dólares. En enero empezó a comprar dólares, compró 1.100 millones de dólares, 1.200, y anunció y lo está haciendo. El encadenamiento, ¿cuáles son los 3 pájaros? Comprar dólares, ¿para qué? Primero, para que el gobierno le sea más fácil pagar deuda externa. Entonces, si el Banco Central compra, el Tesoro a lo largo de los meses seguramente le va a ir comprando al Banco Central dólares con contrapesos de su superávit fiscal o de donde sea, para poder tener dólares a la mano para pagar la deuda externa, capital o intereses, especialmente intereses, en la medida que no consiga financiamiento propio externo en los mercados. El segundo pájaro es, bueno, si sobra, si el Banco Central compra más dólares de lo que el gobierno necesita para pagar deuda externa, le va a quedar algo. Ese algo es sumar reservas para que tener algo de reservas en el Banco Central. Y el tercer pájaro es entre lo que si el Banco Central compra 1.000 y el Tesoro le lleva 1.000, el efecto monetario de liquidez en la calle es nulo. ¿Por qué? Porque el Banco Central emite por 1.000, pero después el gobierno le lleva pesos por 1.000. Claro. A la calle, el circulante, la plata en el bolsillo, el crédito, ni se va a mosquear. Ahora, si el Banco Central compra 1.000 y el Tesoro le lleva 600, quedan 400 que son expansivos. Entonces, el tercer pájaro sería monetizar más la economía, que haya un poco más de liquidez, que haya más plata en la calle, más crédito en los bancos, para que esta economía que está, como decían ustedes, medio quedadita, medio demasiado tranquila, con poca liquidez, con poco movimiento en la calle y en los mercados también, se reanime un poco. Esos son los 3 pájaros. Ahora, hay cosas que hay que mirar, porque esto parece un circuito virtuoso, pero en el camino puede haber cosas. Primero, cuando vimos el número de diciembre, que hace el otro día, si quieren, hay un cuadro que es el mercado cambiario postelectoral, hay un primer número que hay que tener en cuenta para ver cómo funciona este circuito, que es la cantidad de dólares que compra la gente. Es muy relevante, porque si la gente compra mucho, el Banco Central no compra mucho. O sea, no hay para los dos. Sí. En diciembre, el número clave es que en la demanda, las personas físicas compraron 2.400 millones de dólares, que es un montón. Claro, no es 4.000, como miren el promedio agosto-octubre, que era en la época preelectoral, que estábamos todos medio desaforados y compramos récord histórico de todos los tiempos, pero 2.500 millones por mes son más de 25.000 millones de dólares en el año. O sea, desde ya vamos a decir que si viene enero, o viene febrero, o viene marzo, y eso queda en alrededor de 2.000 millones de dólares, este circuito de matar 3 pájaros de un tiro no se va a dar, o no se va a dar a este tipo de cambio. Entiendo. Entonces, ¿cuál es ahí va a tener la disyuntiva el Banco Central? Mira, el Banco Central en enero compró 1.100 palos, con una demanda de gente que nosotros simulamos 2.000, que es muy alta, pero le pusimos mucha oferta, porque vino un poco mejor la cosecha, porque hay obligaciones negociables que están circunstancialmente liquidándose, porque hubo una reanimación de los préstamos en dólares de los bancos locales que venía muy tranquilo y se reanimó, pero yo no sé si esa oferta financiera es sostenible en el tiempo y van a entrar 2 lucas por mes de oferta financiera. Entonces, la cuenta es esta, fíjense. Supónganse que el superávit comercial anda bien, que yo creo que puede andar bien, salvo que no llueva más, pero yo creo que puede andar bien, y de 1.000 millones por mes, que son 12.000 en el año, está muy bien. Y que el gobierno se compre los 12.000. Porque
¿Por qué? Y bueno, el Banco Central dijo que más o menos iba a tratar de comprar 1.000 por mes, son 12.000, el gobierno necesita de intereses para pagar externos 800 por mes en promedio. O sea que hay un piso de 800.000 palos por mes que van a tener que comprar y ahí está. Que hay demanda Ahora, del sector público. supónganse que el gobierno, ya sea Banco Central o Tesoro, lo que sea, se lleva el superávit comercial en el año. Queda la otra parejita, la gente contra el ingreso de capitales. Si la gente compra 2.000 millones por mes, como compró en diciembre, compró 2.500 casi, pero 2.000 por 12, 24.000. Entonces, ¿cuánto ingresó de capitales el año pasado en Argentina, que fue un buen año? 12.000. ¿Cuánto ingresó en el 2024, que fue un año todavía medio raro? 6.000. Para que en la Argentina entren 24.000 millones de dólares de ON, de préstamos locales, de préstamos financieros, de lo que sea, es muy difícil. Muy difícil. El año pasado la emisión de ON fue 15.000 millones, ¿no? Sí, pero la emisión bruta de ON, pero no Claro. todo entra de oferta al mercado cambiario Y porque van a hay empezar mucho los que vencimientos también, claro. porque hay mucho que es renovar y pagar. Entonces, Buen punto. el punto es, para que ustedes tengan idea, con ese número, ustedes tienen que mirar cada vez que sale el mercado cambiario, que sea una vez por mes. Si da 2.000, estamos en Estamos dificultades. en el Si flete. da 1.000, como dio en noviembre, porque en noviembre dio 1.200, estamos bien. Si da 2.000, estamos mal, y entonces el Banco Central, para comprar, el dólar va a subir. Si la gente se tranquiliza y compra 1.000 por mes, que son 12.000 en el año, pero bueno, es menos, el tipo de cambio puede estar tranquilo, que ustedes hablan del carry, de esto, de lo otro, de eso. Si la gente sigue comprando 2.000 por mes, y el Banco Central igual compra, porque puede estar la otra, decir, mira, no compro. Bueno, si no compra el Banco Central, porque se retrae, como el año pasado, y no compra, y bueno, voy a esperar, entonces pasan dos cosas. Uno, la economía no se remonetiza, no se reactiva y se queda planchadita. Y dos, el gobierno tiene que conseguir sus propios dólares para pagar la deuda externa que tiene que pagar si el Banco Central se retira. Y si no se retira con la gente comprando mucho, el tipo de cambio va a ir subiendo. Lo que no estaría bueno, yo no me gustaría mucho, es que se dé el mercado cambiario al estilo Macri. Porque el mercado cambiario 2016-2017, no el 18-19, que ya ahí se armó el lío, pero el mercado cambiario 2016-2017 era tranquilo, muy tranquilo. La oferta y demanda se empardaban solas, el Banco Central ni se mosqueaba, no pasaba nada. Te diría que eso generó una suerte de atraso cambiario bastante sensible. Bastante fuerte por el ese atraso motivo cambiario. Pero más allá del atraso cambiario, ¿cómo funcionaba ese mercado? Casi que no había superávit comercial. En el 2017 hubo déficit comercial bastante pronunciado y la gente compraba muchos dólares y se lo financiaba el ingreso de capitales. Igual, parecido a esto. Acá hay superávit comercial, eso es una ventaja. Sí. Pero que el mercado cambiario funcione con la gente comprando mucho del ingreso de capitales es siempre. Igual, Pablo, no es lo mismo medio el ingreso por una emisión incierto. de ONs que va a inversión que en la época de Macri que entraban para hacer carry es cierto, era más de corto Levax. plazo, era más de corto plazo. Pero siempre es mejor, ahora me gusta porque hay superávit comercial. Eso es un ancla todo esto. Sí. Pero si la gente compra 1.500, 2.000, 2.500 millones de dólares por mes para viajar o para atesorar, como en la época de Macri también, no sé, es un estrés y es un punto a tener en cuenta, a mirar. Es un llamado, una luz amarilla. Digo, porque son 24 o 25 lucas en el año que te saca del mercado y entonces todo se hace un poco más complicado. Bueno, y te pregunto, Pablo, respecto de la remonetización que vos mencionabas, es un tema, evidentemente, el Banco Central emite pesos para comprar esos dólares, pero también puede tener alguna suerte de impacto inflacionario en este pequeño brote de inflación que vimos en los últimos 7 meses. No va a tener influencia también porque seguramente vos este dato lo recogiste en tus placas, pero si la inflación es un fenómeno monetario, hay que admitir que, viendo los datos de M2, M3, viene creciendo fuerte también la cantidad de pesos que justifican quizás cierto nivel de inflación como hemos tenido, ¿no? Bueno, es una buena pregunta y es la pregunta que se debe estar haciendo el Banco Central también. O sea, nadie sabe bien cuando vos comprás 1.000 millones de dólares un mes y emitís
1,5 billones de pesos, 1,5 billones de pesos, por decirlo, vos vas bien, es prueba y error esto. El Banco Central avisó, dijo, mira, yo voy a ir comprando dólares, pero voy a ir viendo. Si veo que mi monitoreo de precios se pone medio difícil, o si veo que el tipo de cambio para comprar tiene que subir y el tipo de cambio me empieza a arrastrar algunos precios, voy a ver qué hago. No dijo yo me voy a inmolar y voy a comprar 10.000 millones en el año, sea como sea, o lo que sea. Entonces, él va a ir viendo. Ahora, hay un gráfico que yo traje, que es el de la monetización. ¿Ven? Esta línea muestra la cantidad de plata que hay en la economía, la cantidad de plata en términos reales, o sea, en poder de compra, cuánto compra la plata que hay en la calle y en los bancos. Bueno, para un neófito como yo, ¿qué es el M3? ¿Qué es lo que Bueno, integra? el M3 es la cantidad de plata que hay en la calle, todo lo que hay de circulante dando vuelta, más todos los depósitos que hay en los bancos. Después hay un multiplicador que genera crédito, pero Correcto. esto mide la cantidad de plata que hay en los bancos y en la calle. Y entonces, ¿qué se ve? Ese piso que ves ahí fue el peor momento de Milei. ¿Qué significa? 123 billones de pesos es el piso de este gráfico que arranca en el 2022, creo. ¿Por qué estaba tan bajo? Bueno, estaba tan bajo porque esto que mide de alguna manera cuánto emite el Banco Central y cuánto se come la inflación. Si la inflación se pone muy fuerte, como fue al principio de Milei, se licúa toda la plata. A vos se te licuaba la plata en el bolsillo, los depósitos se licuaban, todo se licuaba. Con más plata se compraba menos. Claro, es justamente, ahí está. El piso ese fue el fogonazo inflacionario de Milei de la primera mitad del 2024, que era obvio que iba a pasar. El Banco Central, por más que podía estar emitiendo algo, la inflación era 20 por mes, 15 por mes, y se chupó todo, ahí quedó. A partir de ahí, cuando se tranquilizó un poco la inflación y empezó a ser más baja, el Banco Central empezó a emitir más rápido que la inflación y la línea empezó a subir. Y la economía empezó a recuperarse de alguna manera, con heterogeneidades, con ganadores y perdedores, no linealmente, más lentamente. Si yo te traigo este gráfico de los primeros años de Menem o de los primeros años de Néstor Kirchner, es mucho más la pendiente, mucho más rápida. Fue un proceso más rápido, más lineal y más rápido. Fue hasta ese momento, más hasta fin de año, principio del 2025, fue bastante lineal, con una pendiente más tranquila, porque este es un banco central cauteloso, no es un banco central que arriesgado. Entonces fue viendo, fue subiendo. Ahora, fíjate que a partir de mediados del 2025, el año que se empezó a complicar, vino las elecciones, la liberaron el cepo, la gente empezó a comprar muchos dólares, se asustó el Banco Central, se puso muy precavido, subieron las tasas de interés, empezó a emitir menos, con una inflación de 2 y pico por mes, 2 y pico por mes, 2 y pico por mes, y la plata cada vez emitía menos, se quedó. El Banco Central debe tener en el escritorio, debe tener este gráfico y va a ir viéndolo semana a semana, semana a semana no se puede, pero mes a mes va a ir monitoreando este gráfico o cualquier otro de agregado monetario para ir viendo, juntos mirando, un ojo mira acá y otro ojo mira el dólar y la inflación, porque si ve que esto empieza a mover, pero al mismo tiempo con lo que está inyectando se empieza a tensar otra cosa, va a ir viendo cómo esto va a ser lento y no lineal. Lo que no puede pasar es que vos tengas el mercado cambiario tranquilo y la tasa de inflación más o menos acotada en la paz de los cementerios, porque eso no es sostenible en el tiempo. Si vos esa línea de monetización no regenera, aún con todo el resto medio tranquilo, Cavallo diría o está diciendo, estás comprándote una recesión. Bueno, además Cavallo tiene la experiencia, si bien él se va del ministerio en el año 95, el periodo final de Menem y también el paso de Cavallo durante el gobierno de la Alianza, pasó un poco por esa cuestión, donde el dólar estaba súper quieto por la convertibilidad y por cuestiones técnicas de aquel entonces, pero a partir de 1998 tuvimos un periodo de estancamiento y una recesión que se fue profundizando hasta que terminó una crisis histórica, ¿no? Los planes ortodoxos de Argentina, históricos, fiscales, monetarios, de poca plata en la calle y del gobierno estricto, bueno, tienen ese riesgo. Tienen el riesgo de que apuntan a bajar la inflación en su momento con la economía tranquila, hasta que ver si pueden estabilizar para después repuntar. El Banco Central va a ser clave este año, porque él es el que va a ir. Bueno, tenemos un presidente economista que sabemos que participa e interviene, pero el Banco Central este año va a ser clave tanteando
a ver cuánta plata inyecta y cómo juega eso en el mercado cambiario con la inflación y con el nivel de actividad. Bueno, si me permiten un comentario, una de las declaraciones que hizo ayer el ministro Caputo fue referida a la salida al mercado de deuda, es decir, hoy tenemos un riesgo país que pasó por poquito los 500 puntos básicos, pero supongamos que se pueda dar que en las próximas semanas el riesgo país baje a una zona de 400, incluso un poquito menos, no sería descabellado dado el entorno regional. ¿Qué pasaría si Argentina está en posibilidad de emitir deuda en el exterior, refinanciar vencimientos, estirar plazos? Porque también eso despejaría del mercado de cambios a un actor hoy principal y de mucho peso como es el sector público. Y bueno, cambiaría un poquito la ecuación, ¿no? Con esta cuestión de los pesos y los dólares. Abra un poquito de juego también si Alexis y Paula quieren opinar sobre eso. Yo escucho y todo, digamos, me falta un factor psicológico en todo esto que tiene la población. Yo estoy sorprendido, la verdad que no tenía el dato de enero, de diciembre, de 2.500 millones. Me parece mucho, ¿viste? Entonces, hay un factor psicológico que no podés voltear. Hay muchas vacaciones también, sí, puede ser. Bueno, Sí, pero las vacaciones compraste antes de las elecciones. Pero pará, de los 2.500 hay 1.000, es mitad y mitad. Mitad turismo, mitad turismo. El turismo venía en 900.000 y saltó a 1.100, 1.200. Pero el atesoramiento, que venía a 600 por mes, saltó a 1.000 y pico. O sea, bueno, es una mezcla de las dos. Hay que mirarlo, hay que mirar febrero. Pero me vienen varias cosas. Acá, el año que viene vamos a volver a tener elecciones. Es muy prematuro hablar. Pero yo te digo, a priori pienso, lo que no hagamos este año en materia bursátil, que es lo que a mí me compete, difícil que lo podamos hacer el año que viene. ¿Por qué? Tengo dudas yo cuando hay un parate de actividad que sea tan fácil una reelección. Porque una cosa que yo entiendo claramente que vos tenés que acomodar la economía para después generar palancas para poder crecer. ¿No? Entonces tenés que bajar las tasas, tenés que bajar esto. Todo es bárbaro, pero en el medio queda mucha gente en la calle y esos son votos negativos generalmente. Porque vos no tenés reconstrucción de trabajo. Hay otro tema que no podés esperar, que es difícil el 2027. Hay un cuadro de deuda externa argentina 2026 y 2027. Lo que yo solamente quiero decir, no me voy a poner mucho en detalle, pero el año que viene los vencimientos de deuda externa son mucho más altos. Bien, y Argentina no tiene crédito. Entonces, ahí pero está, yo ¿ves? creo que no tiene crédito, no es por el tema de que la tasa y esto, porque obviamente a que le den crédito a Argentina al 9% para mí me parece un lujo. ¿Me entendés? Porque yo no sé. Es más, los ciudadanos no le damos crédito al 9%. ¿Me entendés? Se lo das a una empresa, pero al gobierno no. Se lo dan a la provincia de Córdoba, pero al gobierno no. Y la sensación que tengo es que, a ver, si vos no tenés crédito a nivel externo, se te va a complicar la mano. Por eso esto es una cosa que me hizo acordar, porque vos hablabas, en el 2027 va a ser más difícil hacer cosas. Claro. Y yo creo que esto casi que va choca contra el comentario del ministro de Economía de ayer, que dijo, yo no voy a ir al mercado a buscar plata. Porque claro, bueno, estos sí, números de no va porque no le dan. Estos números son 2026... Es vencimiento de los bonos con acreedores privados todo. Y también con organismos. Sí, es sí, decir, esto los es todo. compromisos en ambos Esto es casos. todo. El Fondo Monetario, los Banco Mundial, BID, los bonistas, y ojo, que aparece la deuda cada vez más grande del Banco Central, que ese es el BOPREAL, y dentro del BOPREAL está metido los RIPO, que empiezan... El año que viene empiezan a vencer, que si no los renovás, están. Entonces, y eso está en cabeza del Banco Central. Entonces, este año hay 20.000 millones que hay que financiar. 11.000 de capital, 9.000 de intereses. Yo creo que este año es piloteable, porque bueno, porque el Banco Mundial y el BID están más o menos fluidos, porque el Banco Central empezó a comprar, porque el riesgo país bajó, porque el fondo no va a hacer lío, porque este año no pone nada el fondo y no va a hacer lío, va a venir en febrero a auditarnos y no va a pasar nada. Yo creo que es piloteable este Tranquilo, año. claro. Ahora, el año que viene, de 10.000, 11.000 millones de vencimiento de capital, salta a 20.000, 21.000. Los intereses más o menos van a ser parecidos, pero saltan los de vencimiento de capital. ¿Por qué? Primero porque al fondo hay que empezar a agarparle de verdad. En el 2027 el fondo casi no nos desembolsa nada y ya hay que empezar a pagarle. Está el Banco Mundial y está los RIPO y los BOPREAL, que el Banco Central va a tener que pagar como 8 o 9 lucas el año que viene. Entonces, lo único que yo quería decir es, ojo, porque
una cosa es pilotear el 2026, pero el 2027 va a haber que hacer más que pilotearlo. Yo creo que Y es ya... año electoral. Claro, por eso, yo creo, a mí, pero en la segunda parte de este año, en la segunda mitad para mí, en la segunda mitad de este año, hay que empezar a armar la tarea para que no nos agarre el 1 de enero del 2027 diciendo, a ver, ¿cómo pagamos enero? Pero 2027 también tenés el nuevo oleoducto, o si vas a tener mayores exportaciones de petróleo, ¿no? ¿Te mejora o no te mejora ahí un poco la balanza comercial? Sí, pero eso, una cosa es los dólares del comercio exterior y del mercado cambiario, otra cosa es la deuda pública. Vos me podrías decir, bueno, si hay tanto superávit comercial, el Banco Central lo compraría y podría, pero no es así, esta cuenta no es así. Esta cuenta es, vos tenés que salir a financiar 20.000 millones de dólares de capital. No podés ir a pagar el capital, vos tenés que ir a financiarlo. Podés pagar los intereses, que con eso puede ser que sí, que sea más fácil. Pero te quiero decir, empieza a ser más serio el tema, empieza a ser más de país que tiene que hacer los deberes de verdad. Por eso siempre hablan de hacer un canje, ¿no? Claro, bueno, no estar 3 días antes viendo quién me presta para cancelar un bono, sino porque el año que viene, y además viste que los mercados, ustedes saben más que yo, no van a esperar el 1 de enero del 2027 Olvídate. para preguntarte cómo vas a armar el 2027. Por eso yo digo, junto como decía Axel, la gran tarea del Ministerio de Economía, a pesar de que el gobierno dice yo no voy a ir al mercado, cómo ir preparando el 2027 de la deuda. Está muy bien, se ve que quizá por eso esa resistencia del riesgo país a tocar los 500 puntos Sí. y no perfora, así que lo veremos. Si me permiten un consejo, tiene que ver con la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Si querés invertir con criterio y dejar de adivinar, presta atención. Ya podés inscribirte al curso de análisis fundamental, donde aprendés a evaluar empresas en serio, balances, números clave y cómo saber si una acción está cara o barata. Y si ya diste tus primeros pasos, el curso de acciones y CDR intermedio te lleva al siguiente nivel: estrategias, selección de activos y decisiones más profesionales en el mercado local e internacional. Hay 6 cuotas sin interés en cualquiera de los cursos. Anótate ahora, ingresá desde el código QR o desde la web www.eafp.ar. Pablo Goldín, ¿nos has traído alguna placa referida a la estanflación en la Argentina? Que es una palabra que se está hablando mucho. Sí, vamos a unir esa con otra que traje para hablar un poquito, porque Axel recién decía, el año que viene, y vos también decías, un presidente generalmente no es reelecto si no tiene buenos resultados económicos. Sí. Entonces, ¿para qué está este segundo mandato de gobierno, no? Está claro que los últimos 3 gobiernos, Cristina Fernández el segundo, Mauricio Macri y Alberto Fernández, quedaron atrapados en la estanflación argentina que data de 2012 para acá. En ese gráfico uno puede recordar la historia argentina. Esos picos que no se pueden superar. El azul es el nivel de actividad y el rojo es la inflación. Sí. Sacando la pandemia, que se ve clarito, el azul que cae en el 2020 hasta el sótano y vuelve a rebotar rápido, y sacando el fogonazo inflacionario de Milei, ahí arriba de todo, ese rojo que está ahí, Sí. Uno puede ver la línea roja de inflación que estábamos boyando Argentina con algunos piquitos, que es cuando devaluamos, y si no, estamos al 2 y pico mensual, 1 y pico, 2 mensual. Ahora estamos en 2,5 mensual, que es lo mismo, como le dicen muchos, que tenía Cristina Fernández en el año 2013, 14 y 15. O sea, estamos por ahora en la inflación de la estanflación. Todavía no tenemos nada nuevo. Y en el azul, que es el nivel de actividad, también, fíjense que no podemos rebasar el techo que está esa línea de punteada arriba, que es como el techo del estancamiento de la estanflación. No lo hemos podido lograr superar, apenas un poquito lo superamos, nos caemos. Apenas lo hemos superado, nos caemos. Ahora estamos acá en el piquito, ahí estamos, y el gran desafío del gobierno es el 2026 especialmente, y el 2027, lograr que la línea azul perfore el techo, supere el techo para arriba y se quede arriba, y que la línea roja baje un poquito más. Ese sería el escenario donde uno podría pensar que este gobierno
cursando este 2026 con resultados más contundentes de los que tuvo hasta ahora, podría quedar a tiro en el 2027 de una reelección. Pero hay que romper con esta estanflación. Todavía estamos justo en el punto de inflexión. ¿No pensás, Pablo, que este año es el año que tienen que, si quieren levantar el cepo, hacerlo este año, a ver si eso con otro tipo de cambio puede activar? Yo como creo que se le están... sí, es yo creo como que decir, vos, se le acaban los tiempos, ¿no? Este gráfico es primo hermano del que vimos antes, del de la monetización. A mí me parece que si el circuito ese que vimos al principio, de los 3 pájaros, matarlos de un tiro, y este de la monetización, que tiene que ver con lo mismo, todo tiene que confluir a romper esa estanflación, tienen que darse todas esas cosas que venimos hablando. Si el gobierno logra hacia la segunda mitad del año, porque la primera mitad para mí está jugada, hacia la segunda mitad del año empezar a romper con la linealidad esta de la monetización y quebrar la línea azul de la actividad sin tanta heterogeneidad, sin tantos perdedores en el camino, y con la tasa de inflación, no digo desplomada porque no se va a desplomar, pero que baje de 2% por mes, por lo menos que queden 1 y pico por mes hacia la segunda mitad del año, yo creo que queda a tiro de que este gobierno tenga la chance de ser competitivo y pueda aspirar a un segundo mandato. Si este gráfico se perdura este año, claramente que en el año 2027 no vamos a tener tiempo ni grandes posibilidades de manejar la economía para poder quebrar esta estanflación. Este es el gráfico clave, que es económico, es social y es político. Sí, es el embudo para ver para qué está este gobierno. Si está para hacer una especie de, salvando las distancias, no comparando, pero digo, está para hacer una especie de Menem o de Néstor Kirchner, que tuvieron una economía a favor y lograron reelegir, o está para hacer un gobierno más que transite su segunda mitad con un gobierno razonable, diríamos ordinario en el buen sentido de la palabra, sí, y que no logre trascender, diríamos, y que quede como un gobierno que hizo cosas pero que no logra consolidar su proyecto político y económico más allá de un mandato. Tengo una pregunta, si me permitís, Sí, Juan, por favor, para Pablo. por a favor. ver, ¿vos viviste la época 76-80? Era muy chiquito. ¿O eras muy chico? ¿No? Porque yo tenía 6 años, así que no puedo opinar. Pero vos, ¿llegaste a vivirlo o no? Sí, viví, claro. Pero, que sí. Me refiero al mercado laboral, digamos, La el día a tablita, día, el la día a día. tablita. Sí, ¿lo viviste? De chico, pero sí. Cuando ibas al kiosco. No, pero digamos, ¿qué diferencia si a mí me gusta, No. Hubo una sí, lluvia de dólares en esa época. Sí, está bien, pero ¿qué diferencia se nota en el día a día? Quiero saber. Yo No es incomparable. Por empezar, incomparable la eso. nominalidad de esa economía, las tasas de inflación de esa economía eran... Lo normal era tener 100, 150% de inflación. Anual. Eso era anual, sí. Eso era lo normal. El esquema económico trató de apretar primero en el 76-77 y secó la economía y generó una recesión terrible. Después vino lo de la tablita, que la tablita era como si hoy el dólar en Argentina en vez de 1.500 valiera 500 pesos. 800, 700. Imagínate lo que sería la Argentina hoy con un dólar de 700 pesos. Sería otra cosa. Liquidado. Entonces con eso te trato de contestar. Son incomparables. Que terminó además, recordemos, en una crisis de deuda y una crisis inflacionaria muy fuerte. Y sí. Que coincidió con la guerra de Malvinas. Un desastre general. Ojo ustedes Esa para política, los que están en el mercado, que vienen 2-3 meses políticamente también a testear, que es este tema del Congreso, de las reformas, qué sé yo. Eso los va a tener ahí atentos también a ver cómo se mueve y se maneja el gobierno en el Congreso y con los sindicatos y con la justicia, porque se viene un hueso duro de roer que no sé cómo va a impactar en los mercados. Hubo un evento que fue el cepo cambiario de fines de 2011, que marcó un poco la suerte de la actividad económica y cambió un poco la estructura económica del país, muy atrás sobre eso estoy hablando. Pero bueno, lo cierto es que al impedir el ahorro en dólares se cayó mucho lo que podría ser la inversión, se potenció mucho el consumo. Y bueno, y eso tuvo que ver con esos picos de actividad que, si bien Argentina no cayó en una crisis terminal, impedía crecer más allá de lo que fuera el incentivo de los pesos que se inyectaban en año electoral.
Y un poco el fracaso de la gestión de Macri y un poco la lucha que está todavía teniendo este gobierno con su política económica es terminar de salir de ese cepo, ¿no? De una vez. Y quizás eso tiene que ver, ¿no? Esas restricciones con el freno a la actividad. Después un ciclo, hay que reconocerlo, de mucha expansión económica, como se empezó a dar a partir de 2002, 2003 hasta el 2011, ¿no? Y sí, esa es una asignatura pendiente que parte se levantó el año pasado para las personas. Quedan todas las regulaciones todavía para empresas. Yo no soy de los fervientes hinchas número uno de que porque levantemos las regulaciones que quedan, eso va a ser la solución mágica para romper con la estanflación. Pero reconozco que cuanto más menos controlado esté el mercado cambiario, hace más transparente y más fácil el flujo de inversión. Pero tampoco sé si es prioridad. Yo te soy sincero, siempre lo dije acá, cuando en abril del año pasado levantaron el cepo para personas, a mí me sorprendió. Yo no sabía que iba a pasar eso y visto con el diario del lunes, hasta no sé si no fue apresurado por después todo lo que pasó. Puede ser. O sea, nos compramos 33.000 millones de dólares todos juntos en 8 o 9 meses los argentinos cuando nos levantaron el cepo, que reconozco que hay que levantarlo, pero siempre uno tiene que ver que el timing, ¿no? Cómo era, cuándo, de qué manera, de qué forma. Está bien, ahora ya está mejor, ya estamos liberados, pero esto de 2.500 millones por mes, 2.300, 3.000, es algo que hay que estar maduros para bancárselos y para que la economía fluya de la misma manera. Somos una economía bimonetaria, muy bimonetaria. Entonces, cualquier cosa que suceda en el mercado cambiario es mucho más delicado y sensible que cualquier otro país del mundo que no sea tan bimonetario como nosotros. Pero bueno, yo creo que ya en algún momento eso va a suceder. Yo no creo que, o sea, en la época de Néstor Kirchner, por ejemplo, y de Labaña, las empresas no podían comprar todos los dólares que querían. Había un famoso techo de, creo que eran 2 millones de dólares, qué sé yo. O sea, esas cosas yo creo que deberían quedar y van a quedar. No creo que esto sea libertad absoluta cambiaria en Argentina, pero hay cosas que se podrían ir desregulando y liberalizando con el paso del tiempo. Siempre es más fácil hacer estas cosas con resultados que sin resultados, como vos decías. Claro. Cuando en crecimiento económico y con un poco menos de inflación, los gobiernos tienen mucho más margen de maniobra para hacer cosas un poco más osadas. Está bien, y un poco trayéndolo a colación de los niveles de actividad. No sé si pudiste ver algún dato de recaudación que presentó el gobierno, un poco esas cifras. También da una lectura, una caída en términos reales de la recaudación, que bueno, también habla un poco de este estancamiento del presente, ¿no? Lo que está claro es que estamos en una situación fiscal muy prolija, obviamente mucho más prolija que de los años pasados, donde no es fácil. O sea, hemos tenido el 2024, el año del ajuste, claramente, y la licuación. El 2025 fue el desafío de sostener el equilibrio fiscal sin el impuesto país, porque hubo que sustituir 1 punto y pico de recaudación de impuesto país, y más o menos se logró, porque el superávit primario quedó un poquito más abajo que el del 2024, pero más o menos quedó. Y este año el desafío es mantener el superávit primario del año pasado, cuando van a subir algunos gastos, y seguramente algunos impuestitos van a querer bajar. Está la reforma laboral que cuesta, hay cosas que el Congreso metió en el presupuesto sin financiamiento que cuesta. O sea, es un tema que va a haber que estar mirando con lupa todas las cosas. Ni ahí va a haber rebajas importantes de impuestos, este año no va a haber. Y la recaudación hay que ir mirándola. Para mí la recaudación de enero fue razonable. Yo no la miro tanto en eso en términos reales, no estoy acostumbrado a mirarla así, pero por lo como uno la va mirando, está acorde a lo que más o menos es esta economía. Ahora, si la economía no levanta en el nivel de actividad y consumo, va a ser muy difícil sostener el equilibrio fiscal.
Porque ningún país del mundo sostiene equilibrios fiscales por mucho tiempo si no crece. Correcto. O sea, con el gráfico de esta inflación que tenemos ahí, no va a ser fácil ni para un gobierno tan fiscalista como sostener el equilibrio fiscal así por mucho tiempo si la economía no crece.